Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe Nuevo Testamento, nuestra reflexión de todos los días, nuestro curso bíblico. Estamos poniendo las bases nosotros en este momento del aspecto teológico, es decir, de aquellas situaciones problemáticas que se vivían en la comunidad. Pero yo diría más que problemáticas en el sentido de peleas, son aquellas inquietudes, aquellas preguntas que la comunidad misma se hace sobre ciertos elementos que ellos celebran y entienden cómo se ha cumplido esa promesa de Dios a través de la misma encarnación, es decir, en la persona de Jesús, que pasó directamente con esta experiencia con sus discípulos, la vida terrenal, digamos así concretamente. Entonces, la encarnación de Dios. ¿Cómo es que verdaderamente en la persona de Jesús se ha realizado toda la promesa de Dios? Y ahora esta comunidad, que es la comunidad judeo-cristiana, es decir, son los secuaces, los seguidores de Jesús, que en la tradición oral transmiten, que en la tradición oral ellos entonces comienzan a reflexionar, a decir y a celebrar su propia fe, su propia vida, como cumplimiento total en la persona de Jesús de las promesas de Dios para con su pueblo. Y luego, en este tercer momento, ante toda esa reflexión y todo ese encuentro personal, oral, de una tradición, de una eclesia, ellos responden a sus propias inquietudes religiosas trascendentales poniéndolo por escrito. Y es eso lo que nosotros tenemos hoy delante de nosotros, que es la Biblia. Pero entonces se dan cuenta que para llegar a este tercer momento de la escritura de la Biblia, necesitamos conocer primero el por qué se está escribiendo, el por qué verdaderamente esa comunidad tiene la intención de ponerlo por escrito. Y estos son elementos indispensables que nosotros tengamos como base primero, que conozcamos bien, para luego poder entender lo que estamos leyendo, hacer una buena exégesis y sobre todo hacer una buena interpretación posteriormente para nosotros después de, si es el Antiguo Testamento, más de 3.500 años, si es el Nuevo Testamento, más de 2.000 años y así sucesivamente, podamos entender bien todo lo que el autor sagrado, todo lo que el profeta o todo lo que la comunidad nos quiso transmitir a través de estos libros, a través de estos fragmentos que encontramos en la Biblia. Nosotros en este sentido estamos hablando ahora de nuestra
nuestro estudio bíblico aquí sobre uno de los símbolos más interesantes y más importantes, decíamos, que es la Eucaristía, que es la cena de por sí, ¿verdad? Porque la Eucaristía nosotros la encontramos dentro de esta última cena, si es dentro del Nuevo Testamento, pero de por sí podemos también analógicamente mirar todo el Antiguo Testamento desde un aspecto antropológico de los banquetes cúlticos, porque siempre todo este proceso antropológico que nosotros tenemos en nuestra historia es la que después también vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento. No es que la Biblia o que el Nuevo Testamento o que los apóstoles están inventando cosas nuevas totalmente fuera de la realidad. Como decimos nosotros, no es una religión que cae de Júpiter o de Marte, sino que es una religión que responde al religarse existencial, a llegar a la esencia antropológica de la comunidad. No nos olvidemos nunca que el judaísmo es una religión comunitaria, es decir, siempre está atendiendo y está buscando el bien de la iglesia, de la comunidad, de la tiguazú, de la sociedad. Ese es el objetivo principal. Desde una lectura de nuestra propia historia, nosotros miramos desde Dios y leemos desde Dios lo que encontramos en nuestro relacionamiento antropológico, es decir, en nuestro relacionamiento diario. Y entonces en este sentido nos estamos religando a lo esencial y lo fundamental de nuestra existencia. Miremos un poco esta acción simbólica de lo que es el hecho del comer, del compartir, del pan. ¿Cuál es el hecho simbólico? ¿Cuál es esta acción simbólica? ¿Cuál es el significado profundo que después también nosotros lo volvemos a encontrar en la Eucaristía? El sentido simbólico del pan y del vino. ¿Cuáles son los elementos? Que después nosotros lo entendemos ya como una lectura teológica. Aquí nosotros ya lo entendemos como lectura teológica cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Puede considerarse esclarecido en virtud de las acciones concomitantes, es decir, los dos elementos unidos y que viene desde dentro en su significación. El pan, por ejemplo, que es cocido en hogazas redondas, no se corta, jamás se corta, sino que se parte, se rompe, ¿verdad? Y se reparte. Se parte, se rompe y se reparte a los demás. Quiere aludirse con ello en la última cena a que el cuerpo y la vida de Jesús iban a ser rotos. Es decir, se iba a partir, iba a ser roto y luego se iba a repartir por los demás. Entonces ya es una pregunta, la primera que nos estamos haciendo. Y me parece elemental y fundamental esto, ¿verdad? Porque nosotros incluso durante la celebración eucarística, antes, ¿verdad?, de decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos son los llamados, ¿verdad?, a esta cena del Señor. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Justamente está partiendo, parte, es decir, rompe ese pedazo de pan. Esta es la simbología profunda, ¿verdad? Entonces ya nos hacemos una pregunta. ¿Será que esto está significando? ¿Será que la acción simbólica es justamente una vida de Jesús que se rompe por los demás? Pero yo también dije al final que se reparte. Fíjense, en Lucas capítulo 24, del 13 en adelante, nos narra el encuentro de Jesús con los dos discípulos de Emaús. En este camino Jesús les explica las Escrituras, pero ellos, leyendo la Biblia, aún no entienden y no le comprenden, aún totalmente. Se dan cuenta que no es solo Escritura entonces. No le comprenden totalmente cuál es ese camino de salvación que Dios estaba proponiendo. Dice, oh tardos de corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que se les cierra el entendimiento? Dice, a pesar de que Jesús les va abriendo con las Escrituras, es decir, es el primer paso. Pero la plenitud está en la comunidad, el encuentro comunitario, pero al partir, al romper y al repartir el pan. Dice que apenas Jesús dice, partió el pan, ahí ellos lo reconocieron. Miraron y se dieron cuenta. Es una experiencia entonces de repartir la propia vida, de ser generosos con los demás,
de no ser ensimismados, de ser egoístas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. El Papa rezó el Regina Coeli desde la biblioteca del Palacio Apostólico. Explicó la fiesta de la Ascensión. Dijo que es una invitación a anunciar y enseñar a seguir el camino de Jesús, pero que este anuncio consiste en primer lugar en dar buen ejemplo. Di fronte a un compito così impegnativo e pensando alle nostre debolezze, ci sentiamo inadeguati, come di certo si sentirono anche gli apostoli stessi. Ma non bisogna scoraggiarsi, ricordando le parole che Gesù ha rivolto a loro prima di ascendere al cielo. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mundo. El Papa también envió un mensaje a los católicos de China. En el año 2007, Benedicto XVI pidió que cada 24 de mayo se rece por los católicos de este país en la fiesta de María, Auxilio de los Cristianos. Desidero assicurarvi che la Chiesa universale, di cui siete parte integrante, condivide le vostre speranze e vi sostiene nelle prove della vita. También encomendó a la Virgen María a quienes estas semanas trabajan por la paz y el diálogo entre naciones. Antes de marcharse, anunció por sorpresa que convoca un año para reflexionar sobre la encíclica Laudato Si, que acaba de cumplir su 5º aniversario. Invito tutte le persone di buona volontà ad aderire per prendere cura della nostra casa comune e dei nostri fratelli e sorelle più fragili. Aunque el Papa rezó desde la biblioteca, después se asomó a la ventana para bendecir a los peregrinos que había en ese momento en la plaza. Desde hacía semanas este lugar estaba completamente vacío debido a la pandemia. Ahora, poco a poco, retoma la normalidad. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 500 5036.
Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Eres aquel que la muerte venció, eres aquel que me liberó, eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Eres aquel que las tinieblas quitó, que mi pecado ya perdonó. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Eres aquel que las aguas abrió, eres aquel que su promesa cumplió. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Eres santo, yo elevo un aleluya a ti. Eres digno, toda la honra es para ti. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Oh Señor. Eres aquel que las aguas abrió, eres aquel que su promesa cumplió. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Eres santo, yo elevo un aleluya a ti. Eres digno, toda la honra es para ti. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Oh Señor. Yo elevo un aleluya a ti. Eres digno, toda la honra es para ti. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor.
Eres aquel que la muerte venció. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando los elementos básicos, ¿verdad?, de nuestra teología. Y aquí mirábamos esta persecución que después harán contra Jeremías. Pero aquí le está diciendo, fíjense que Nabucodonosor, una pena canina. Entonces estén atentos y será como esa olla. Se les va a poner al fuego, van a arder ahí. Se van a encontrar en el infierno. Esto significa, ¿verdad? O sea, son simbolismos profundos, ¿verdad?, que nos hacen entender que cuando nosotros nos separamos del Señor, cuando nosotros no vivimos los mandamientos de Dios, a través de estos simbolismos nos hace entender el profeta, en este caso Ezequiel, que nosotros estamos malgastando nuestro tiempo, que no estamos siendo felices. Se nos viene la desgracia encima, eso nos quiere decir. Pero todo es a través de simbolismo como el Señor nos va dando a entender. Las palabras de la cena, ahora volvemos al Nuevo Testamento con lo de Jesús, acentúan la donación de Jesús. Acentúan, y esto hay que subrayar, un donarse es la generosidad. Me he dado todo. ¿Cuántas veces también hemos escuchado, yo por lo menos, ¿verdad?, en varias oportunidades, y esto les comento simplemente porque son anécdotas que a mí por lo menos me han tocado mucho. Y esto sucedía, no sucede normalmente, han sucedido en momentos en que uno va, por ejemplo, a dar la Santa Unción. En varias ocasiones me sucedió, ¿verdad? Una abuelita, una mamá, digamos así, ya anciana, que ha cumplido toda su misión y que ya está prácticamente despidiéndose de sus hijos. Muchas veces, incluso cuando le están llamando al sacerdote, es porque ya la abuelita ya está casi en las últimas, ¿verdad? Y entonces los hijos también están por ahí dando vueltas, están en la casa, le están acompañando. Entonces yo aprovecho esa oportunidad. Primero rezo, a ver un poco si puede hablar todavía, conversamos, si se puede confesar o lo que sea, ¿verdad? Pero en el momento de la oración, en el momento de la unción de los enfermos, normalmente le llamo ahí a todos los hijos alrededor de la cama, ¿verdad? Y entonces rezamos juntos y al mismo tiempo en ese momento homilético, ¿verdad?, por lo menos como una explicación y como una ayuda de acompañar verdaderamente a la mamá o al papá que está por pasar, ¿verdad?, al encuentro con el Señor, pero después de haber cumplido, y esto es importante y fundamental, después de haber cumplido su misión en esta tierra, ¿verdad?, esa mamá o ese papá, haber cumplido la misión en esta tierra. Y entonces, mirar y entender qué es lo que está dejando, ¿verdad?, como herencia, digamos, entre comillas. Porque algunas veces son borias humían, no te va a dejar ninguna cuenta en el banco, pero sin embargo te ha dejado la vida, te ha dejado toda esa herencia, ¿verdad?, que significa la educación, el amor de una mamá, ¿verdad? Y entonces ahí hablamos, y normalmente yo les digo, y bueno, atención, pende mandó a mí que pelle despedí que la pende subir. Y en un momento también incluso les hago pasar, ¿verdad?, a darle un besito, por lo menos si no se puede, por lo menos a tocarle la mano, a apretar fuerte. Y en ese momento, antes que esta señora o este señor esté partiendo al encuentro con el Señor, pidan perdón y agradezcan a Dios. Son los dos elementos, ¿verdad?, los dos elementos de los que nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Y aquí entonces uno puede entender, ¿verdad?, que esa mamá o ese papá, con sus defectos o con sus limitaciones, o también con todas sus cualidades que ha tenido para salir adelante y hoy está llegando aquí a los 80, 90, 100 años, ¿verdad?, de vida que el Señor le ha regalado, es porque se ha donado totalmente, ¿verdad?, a su familia, a sus hijos. Se ha donado con su esposo, con su familia, para donar justamente también vida. Y es eso lo que aquí en la cuestión simbólica también Jesús está haciendo. Lo que se está acentuando en la última cena es Jesús, a pesar de su edad todavía juvenil, porque Jesús no era un viejito que se estaba muriendo, sino que era un joven,
de 30, 33 años. Imagínense. Entonces, quiere decir que con esta edad y con esta fuerza que él tenía en ese momento, sin embargo, se va a donar totalmente por nosotros. Y eso es lo que la cena nos está queriendo decir. El pan partido y el pan repartido justamente quiere decir esta donación de Jesús. Es un acentuar y un subrayado de la vida de un Jesús que se dona y que se entrega por nosotros. Y por eso Dios dice, les dio el pan y luego les pasó la copa. Dicha donación encierra en sí misma el don de la salvación. En sí misma esta donación. ¿Por qué? Porque es como cuando el hijo está recibiendo ese pedazo de pan. Ese hijo está recibiendo ese plato de comida que la mamá todos los días desde chiquitito nos ha dado, ¿verdad? O más todavía, ese es cuando te está dando algo incluso externo que ella preparó y que te lo da con tanto amor. Pero cuando nacimos recién es una donación de la mamá. Ñandemos cambú, allá baña cambú ve y titira aña y me hueve. Es una donación desde su propio cuerpo, de su propia vida. Imagínense entonces lo que significa esto. Y nosotros tantas veces somos mal agradecidos, ¿verdad? No estoy hablando solamente de un ser mal agradecido con nuestra mamá o con nuestro papá, ¿verdad? Porque también habrán tenido sus limitaciones y no nos pudieron también muchas veces ofrecer todo, ¿verdad? Por sus limitaciones. Pero si nosotros somos un poquitito pensantes y tenemos aunque sea una cuarta de cerebro, nos vamos a dar cuenta que esa donación y por el cual nosotros estamos viviendo es porque hubo una donación. De alguna manera nos hicieron crecer y nos tuvieron vivos, ¿verdad? Y entonces eso es lo que aquí justamente ahora nosotros reflexionamos, pero de un sentido comunitario, de un sentido de iglesia. Es esta comunidad que agradece una presencia de un Cristo que se dona, que se entrega por cada uno de nosotros, buscando nuestra propia vida, buscando nuestra propia felicidad. Y eso es lo que quiere decir entonces que de por sí esta donación encierra en sí el don de la salvación, el don de la felicidad. Esta donación, buena o mala, de una mamá o de un papá, con su cultura y con su formación, sin embargo, encierra dentro de sí este don de que busca nuestra propia vida, nuestra propia felicidad. La invitación entonces a tomar, a beber este cáliz, como dice, es una incitación a alcanzar la salvación. Nos está llamando, tomen, porque esta es mi sangre derramada por ustedes, tomen. El otro es tomen, el otro es coman, tomar, beber, beban de este cáliz, que es justamente la alianza. La alianza pues es ese amor total, ¿verdad? Donde yo me estoy comprometiendo con mi pueblo, me estoy comprometiendo con mi gente, quiere decir compartir y buscar esta felicidad con la gente con quien yo estoy conviviendo. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Ñan de Yarañe agradece la enorme colaboración de quienes han hecho posible dar alimentos a los hermanos más necesitados, ayudando activamente en la cuasi parroquia Virgen de la Merced, asistiendo a todas las familias más necesitadas y a los devotos de María Auxiliadora. Seguimos recibiendo donaciones para seguir adelante con la olla popular. María, María Auxiliadora. A su vez, el padre Víctor Luis Cabañas agradece a todos los jóvenes, grupos y movimientos que activamente y denodadamente han ofrecido su servicio a la comunidad. María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. María, María Auxiliadora. María Auxiliadora. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia.
materiales a través del WhatsApp correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepa, aún los dolores se los permite. Preocupaciones tengas y los vientos arrecien con fuerza, eleva tu mirada al cielo, pide con fe que Dios siempre te escucha, que nada la paz te quite, porque el Señor camina contigo, de su poder no dudes nunca, mantente en pie siempre
Queridos amigos, estamos volviendo con Yande Yarañe en Nuevo Testamento y decíamos que aquí Pablo nos habla en esta carta, ¿verdad?, a los Corintios, cuando se celebraba la Cena del Señor. En el transcurso de este verdadero banquete había algunos problemas en lo que sucedía aquí. A tal punto dice que pudo llegar a parecer que este banquete, el comer, porque era un banquete real, tenía más importancia que aquella cena del Señor. Y es justamente lo que nosotros acabamos de leer. Estamos en 1 Corintios 11, 1 Corintios 11 del 20 en adelante. Cuando se reúnen, dice, lo que menos hacen es comer la cena del Señor, porque apenas se sientan a la mesa, cada uno se apresura a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se pone ebrio. Vino. ¿Acaso no tienen sus casas para comer y beber? Pablo ya le echa en cara, ¿verdad? No tiene pelo en la lengua, Pablo. ¿Se da cuenta? Si ustedes no celebran la Eucaristía, la misa verdaderamente, ¿verdad?, la cena del Señor, ¿acaso no tienen sus casas para comer y beber? ¿O tampoco aprecio tienen a la iglesia de Dios, que quieren hacer pasar vergüenza a los que no tienen nada? Imagínense, quiere decir que era una comilona, ¿verdad? Se iban y ahí. Y entonces le está diciendo, no tienen vergüenza. Ustedes no le aman a la iglesia, no le aman a su comunidad y no tienen vergüenza. Sin vergüenza que andan, entonces sería, ¿verdad? Para hacer pasar vergüenza a los que no tienen nada. Imagínense, hacer pasar vergüenza a los que no tienen nada. Aquí uno ya se da cuenta que es, o tendría que ser, un compartir. Y hay muchas personas que no tienen nada y que no llega a compartir entonces aquí, ¿verdad? No se les está invitando. ¿Qué les diré? Los voy a alabar, los voy a felicitar. En esto no puedo alabarlos. Qué bueno que está Pablo aquí, ¿verdad? Cómo es Pablo directo, ¿verdad? Sin pelos en la lengua, como decimos nosotros. Entonces, aquí encontramos esta intervención de Pablo para restablecer el orden. Lo importante es su intervención, restablecer y entender. Porque en el sentido teológico nosotros estamos diciendo, ¿qué es esta reunión que hacemos nosotros? Si decimos que aquí es Jesús también que viene a comer con nosotros, no comeré hasta el reino, hasta que se realice el reino de los cielos, nosotros decimos que en estas reuniones lo que estamos haciendo por nuestro compromiso es que el reino de Dios se está construyendo a través de nosotros. Entonces Cristo está presente con nosotros. Eso es lo que está queriendo decir en el aspecto teológico, ¿verdad? Por lo tanto, esta carta, también otra, que es la de Judas, reprende severamente a los que enseñan errores. Atención, Judas va a reprender a todos los que enseñan errores. Estos son los escollos de sus ágapes. Estos son los escollos. Esas son las cosas negativas, ¿verdad? De sus encuentros, de su cena, de sus banquetes, de sus ágapes. Banquetean sin vergüenza. Se apacientan a sí mismos. Imagínense. Entonces estamos desvirtuando lo que es la cena del Señor. ¿Para qué nos reunimos? ¿Cuál es el sentido de la cena del Señor, de la Eucaristía? Se apacientan a sí mismos. Esto es lo que nosotros hoy en día decimos también, se apacientan a sí mismos cuando buscamos nuestros propios intereses, fundamos nuestras iglesias, buscamos solamente nuestros diezmos, nuestra economía. Eso es apacentarse, ¿verdad?, a sí mismos. En este pasaje, a las comidas comunitarias, que son a su vez sacramento y alimento. Sacramentum, ¿se acuerdan? Mysterium, decíamos nosotros en esta explicación de lo que es sacro, de lo que nosotros estamos simbolizando, es el símbolo presente de el Dios en medio de nosotros. Entonces, en estos ágapes ustedes están banqueteando sin vergüenza, ¿verdad? Y en vez de que sea sacramento y alimento, ustedes le llaman ágapes, comidas de amor, nombre que también conoce San Ignacio. Comidas de amor, los ágapes, ¿verdad? En el siglo II se estableció la separación entre la cena del Señor y la comida destinada a satisfacer el hambre. Recién en el siglo II, ¿verdad?, se hace esta separación entre lo que es verdaderamente como nosotros hoy celebramos nuestra Eucaristía, este sacramento. Pero se dan cuenta
cómo hay siempre un proceso. Es interesantísimo, ¿verdad? Por eso que es importante la tradición. La tradición nos muestra, nos indica, nos habla, nos enseña todo este proceso de este diálogo y de este encuentro personal con el Señor. Por eso incluso cuando estaba diciendo anteriormente que cada banquete, cada Eucaristía es la presencia de un Cristo real, hagan en memoria de mí, no tanto como un recordar simplemente, sino que es la presencia real aquí. ¿Cómo podemos decir? La interrelación entre Dios y el hombre es ahora, aquí. Esta interrelación que existe entre nosotros, de volver a religarnos. Esa es la religión verdaderamente con Dios, entender quiénes somos nosotros. Y entonces por eso en este proceso, en el siglo II, se establece esta separación entre la cena del Señor y la comida destinada a satisfacer el hambre. El primer testimonio de esta evolución se encuentra en Justino, en el siglo II entonces. Por primera vez se hace esta separación. Pero es interesante que por lo menos nosotros sepamos cómo se dan estos procesos también en la Biblia, lo que va apareciendo, ¿verdad? La Biblia te va escribiendo la tradición. La Biblia te está comunicando lo que se vivía en la comunidad. La Biblia te está comunicando lo que esa comunidad, ese Atuazú, esa eclesia vivía en ese momento histórico. Por eso es historia de salvación también como nosotros lo entendemos. En la primera carta a los Corintios habla Pablo 2 veces de la cena del Señor. Pablo nos va a hablar 2 veces de la cena del Señor. En el capítulo 10 del 1 al 5, nos habla ya aquí Pablo y nos explica las lecciones, ¿verdad? Cómo tiene que ser sobre esta primera parte. Porque no deben ignorar, hermanos, que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron, dice, por el mar. En la primera carta a los Corintios. Y después dice, y para todos la marcha bajo la nube y el paso del mar fue un bautismo. Aquí nos está hablando primero del bautismo, que unió también a Moisés. También todos, entra desde el versículo 3, comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual. Todos comieron la misma comida y todos bebieron la misma bebida espiritual. En efecto, bebían el agua de una roca espiritual que los acompañaba y esa roca era Cristo. Qué lindo que es. Y esa roca era Cristo. Aquí entonces él ya está haciendo, ¿verdad? Directamente nos está hablando, nos está haciendo una reinterpretación del Antiguo Testamento a una realidad, como decíamos, es ahora, es nuestra comunidad que se está relacionando con Dios. No es un memorándum de algo para recordar de lo que sucedió. Es ahora, actual, presente en nuestra vida y en nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Enséñame a amar como tú lo haces, Señor. Enséñame a perdonar como tú lo haces, Señor. Y que no tema de caerme si es muy alto, porque tú calmas todo en mí. Eres refugio y consuelo en mis mañanas. Quiero que siempre estés aquí. Tómame, sosténme en tus brazos y elévame despacio. Ven, lléname de ti. Sáname, renuévame por dentro, cambiando por completo la oscuridad que me aleja hoy de ti. Y que no tema de caerme si es muy alto, porque tú calmas todo en mí. Eres refugio y consuelo en mis mañanas. Quiero que siempre estés aquí. Tómame, sosténme en tus brazos y elévame despacio. Ven, lléname de ti. Sáname, renuévame por dentro, cambiando por completo la oscuridad que me aleja hoy de ti. Que me aleja hoy de ti. De ti.
Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yaran en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, la base que nos propone siempre la palabra de Dios, y estamos hablando sobre Israel y la iglesia, pero en este momento la base de este Israel es Jesús mismo, ¿verdad? Es lo que encontramos. ¿Cuál es la propuesta de Jesús en su relación con el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que Jesús hace dentro del pueblo de Israel? ¿Qué es lo que Jesús y cómo Jesús entiende esta misión del Antiguo Testamento en su propia vida? ¿Y qué viene y cómo lo está haciendo? Israel entonces es la comunidad de los hijos del reino. Fíjense que el reino de Dios comienza no en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del reino de Dios. Recordemos lo que nos dice directamente San Marcos, ¿verdad? San Marcos capítulo 1 del versículo 14 y el versículo 15, que es leitmotiv, el elemento central de este evangelio, cómo comienza ahí en el versículo, en el capítulo primero, al inicio del evangelio, ¿verdad? Desde el 14 dice, después que Juan fue arrestado. Juan el Bautista representa el Antiguo Testamento, no nos olvidemos de este aspecto. Juan el Bautista está viviendo dentro del Antiguo Testamento, está preparando el camino hacia el Nuevo Testamento, la venida de Jesús. El Nuevo Testamento será la venida de Jesús, la vida de Jesús, la prédica de Jesús. Y antes de esto, Juan, ¿qué está preparando? Dice, cuando él fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Entonces, lo que nosotros acabamos de decir, Israel es la comunidad de los hijos del reino. El reino de Dios comienza antes, incluso aquí tendríamos que hablar y tendríamos que también entrar en otro tema tan interesante y tan importante que es todo el movimiento apocalíptico. Recordemos que el movimiento apocalíptico es la base elemental y fundamental que encontramos para el pensamiento o la reinterpretación del Nuevo Testamento. El cristianismo nace como una respuesta con este movimiento apocalíptico. Una respuesta a las controversias, como siempre, a las situaciones problemáticas que vive la comunidad. Comienza a leer su propia vida desde Dios. Comienza a leer su propia vida desde la revelación que Dios le está haciendo a la comunidad. Y el autor sagrado lo que está escribiendo aquí, lo que está procurándonos transmitir y nos deja por escrito, es lo que la comunidad cristiana y la comunidad tanto de los judíos, o sea, del Antiguo Testamento, estaban viviendo y se estaban proyectando hacia ese cumplimiento de la acción de Dios en la vida de la comunidad, en la vida de ellos. Entonces, por eso, Israel es la comunidad de los hijos del reino. Es Israel. Con el movimiento apocalíptico comienza esto de hablarse de los hijos del reino o la realización del reino de Dios. Dios que tiene que venir a reinar en medio de su pueblo. Y entonces, claro, todos nosotros después seremos hijos del reino. En la medida en que el reino de Dios está en medio de nosotros, nosotros seremos hijos del reino. Y en este sentido, Israel se proyecta como una comunidad de los hijos del reino. Este reino pertenece en principio a Israel. Este reino pertenece desde el principio a Israel. Y como yo les decía, de una forma mucho más directa y de una forma mucho más profunda, encontramos en el movimiento apocalíptico, les estaba diciendo, ¿verdad? Porque el movimiento apocalíptico nos habla del reino de Dios, así abiertamente, directamente, el pueblo que ante los fracasos, ante las dificultades, dice, bueno, humanamente no podemos hacer gran cosa ya, no podemos hacer. Siempre estamos fracasando, siempre nos encontramos como que, patinando aquí, ¿verdad? Patinando, no vamos adelante.
para ir año de rueda, bebés ando hoy, no ya agarra, no se agarra, ¿verdad? Patina para ahí. Entonces, ante esta situación, piensa, reflexiona esta comunidad del Antiguo Testamento, o sea, la comunidad de Israel. Así nosotros no vamos a llegar a ninguna parte. Es Dios entonces el que tiene que intervenir dentro de nuestra historia. Y cuando se habla de esta manera, es Dios el que tiene que intervenir dentro de nuestra historia, nosotros nos estamos abriendo a la gracia de una intervención divina. Y esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, por eso justamente dice, este reino pertenece en principio a Israel. Jesús reconoce la categoría que confiere ser hijos de Abraham. Este también es el elemento que nos une. Y Jesús justamente dice, somos hijos de Abraham, este también es hijo de Abraham. No nos olvidemos en la misma conversión de Zaqueo, San Lucas, capítulo 19, versículo ya ahí al final, versículo 10. Aquí verdaderamente ha llegado la salvación del Señor porque este también es hijo de Abraham. ¿Se dan cuenta entonces que hay una unión, hay un entrelazarse entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Y es lógico, ¿verdad? Porque si nosotros decimos que el Nuevo Testamento es la continuación y es la planificación del Antiguo Testamento, el cumplimiento de las promesas de Dios, evidentemente que el Nuevo Testamento tiene que estar en estrecha relación con el Antiguo Testamento. Y Jesús en este sentido reconoce esta categoría, ¿verdad? Que le confiere a él también ser hijo de Abraham. Como en los tiempos antiguos, Israel es la grey de Dios, como en tiempos antiguos. Nosotros hablamos de Jesús por una parte, ¿verdad? Y la relación que existe con Israel. Jesús entonces, en este sentido, cuando nos habla, ¿verdad?, de que Israel es grey de Dios, es decir, el pueblo de Dios, con esto nos está diciendo que la unión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento es una unión directa. No como en ciertas épocas, ¿verdad?, dentro de la misma historia de la iglesia, algunos querían separar y querían eliminar directamente el Antiguo Testamento, como diciendo, el Antiguo Testamento ya no sirve más. Ahora lo único que a nosotros nos sirve va a ser el Nuevo Testamento. Pero sin embargo, esta es una falacia, ¿verdad? Es una mentira. Esto no es así. Porque en realidad, cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando de las bases elementales y fundamentales que nos van a proyectar hacia el Nuevo Testamento. Tenemos que entender bien, tenemos que conocer muy bien el Antiguo Testamento para poder darle una interpretación veraz, una interpretación buena a todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, nosotros, al igual que en otras épocas, por ejemplo en Isaías o en otros profetas, también ahora este nuevo Israel sería el Nuevo Testamento. También ahora es la viña de Dios, lo que nosotros encontramos aquí, porque es la continuación directa, ¿entienden? Es la continuación. Y más aún, porque nosotros decimos que ahora, al cumplirse las promesas de Dios en la persona de Jesús, en el Nuevo Testamento, entonces estas promesas se planifican y se realizan. Queridos amigos, vamos a seguir reflexionando esta relación, ¿verdad?, de Jesús con Israel. Volveremos mañana con nuestro curso bíblico. Pedimos que el Señor nos bendiga una vez más, que nos abra la mente y podamos entender siempre su mensaje de salvación. Y nos despedimos por el día de hoy con la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañé Nuevo Testamento. Esto fue Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.